días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues muy bien, y buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado, escuchándonos y compartiendo espacio. Pues aquí para retomar las conversaciones que dejamos a medias la semana pasada. Efectivamente, todos empezamos a hablar de las tomas de decisiones en la empresa, de los tipos de decisiones y hablamos algo de métodos. Y ahora ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, pues vamos a seguir hablando de la toma de decisiones. Eso sí, vamos a completar lo que no nos dio tiempo de completar la semana pasada, por aquello del tiempo, ¿sabes? Entonces, por ponernos en contexto, ¿vale? Y para que lo tengamos claro, acordémonos que al final de todo lo que contamos la semana pasada sobre la toma de decisiones, os decíamos que al final es un proceso que requiere un montón de habilidades en juego, que requiere al final resolver problemas, que requiere aplicar razonamientos lógicos, que requiere pensamiento crítico, que requiere mucha inteligencia emocional, que requiere liderazgo y requiere trabajo colaborativo. Para tomar buenas decisiones, todo esto debe de entrar en juego. Si os acordáis, os prometimos que os traeríamos un pequeño ejemplo para a su vez de paso mostraros un método en sí mismo dentro del ejemplo. Así que hoy vamos a empezar con ese mismo ejemplo para que nos quede claro cuál sería el método, uno de los métodos que podemos seguir de una forma estructurada para tomar una decisión. Así que si te parece, Leopoldo, les comentas el ejemplo que tenemos. Pues muy bien, efectivamente. Bueno, es un ejemplo que hablamos, es el que vamos a resolver con el modelo DECIDE. Entonces, por introducirnos en el ejemplo, pues vamos a hablar de una persona, Laura, que tiene una tienda online, en este caso de velas aromáticas. Y ahora en esta época, sobre todo, y en la época de Navidad, es el periodo en el cual realiza sus mejores ventas. ¿Qué le ocurre? Pues que unos meses antes de diciembre, que fue su época de alta de ventas, pues su proveedor de cajas de cartón le hace una oferta de un número de cajas, 3.000 cajas con un 20% de descuento. Como a todo el mundo que, pues un 20% de descuento, pues la verdad es que es un descuento importante. Entonces, también es cierto que es el embalaje de las ventas, con lo cual, pues cuando se te presenta este tipo de dilema, ¿qué dilema se le presentaría a Laura? Pues a ver, pues el número de ventas. Que si es un precio, un buen precio, pero claro, si no vas a necesitar todas las cajas, pues a lo mejor no es una buena opción, porque como no tenemos, normalmente las empresas no tenemos un presupuesto ilimitado, si compramos muchos embalajes, pues a lo mejor no vamos a poder comprar el otro producto, que el producto principal, que es lo que vende, que son las velas. Y entonces, en base a esta información de si debe adquirir o no estas cajas con descuentos, estamos hablando de 3.000 cajas, cuando ella prevé, o la información que tiene de otros años es que solamente va a necesitar unas 600 para cubrir las necesidades de su negocio. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues por un lado, las alternativas: comprar las cajas con un ahorro del 20%. Es cierto que tiene que comprar 3.000 cajas. Puede guardar el excedente, pero bueno, porque efectivamente durante el resto del año pues sigue haciendo ventas. Pero claro, si de pronto el capital si no puedes gastar todo el dinero que parece un contrasentido en producto, en velas, pues a lo mejor puedes quedarte sin velas que vender y con cajas para meter las velas que no tienes. Y eso es un poco la tesitura en la que se puede ver esta persona. Si no compra las cajas a este precio, ¿qué hace? Bueno, pues perderá el descuento. Los envíos
le van a salir un poco más caros, pero bueno, va a tener el capital intacto para poder invertir en sus velas. El dilema, pues a ver, pues que normalmente las estimaciones son que va a vender 600 velas, que normalmente el rango está entre 500 y 600 velas. Bueno, lo que sí puede hacer a lo mejor es intentar negociar y con el proveedor y no comprar a lo mejor las 3.000 cajas, pero intentar un descuento menor por un número superior al que compra, pero no tanto. Y eso es un poco en base a la información es donde lo que tienes que hacer es identificar la mejor alternativa. Luego, una vez que identificas esta alternativa, creas el plan de acción y en base a ese plan de acción, pues ya tomas una decisión. Bueno, la mejor alternativa, ¿cuál va a ser? Pues que lo que tienes que ver es saber sobre todo el precio de las cajas, si se ha incrementado, cuánto dinero va a ahorrar si aprovecha la oferta. Bueno, y otra opción es lo que había comentado antes, pues que a lo mejor lo que pueda hacer es decirle, bueno, al proveedor, pues en vez de comprarte 3.000 cajas, te compro 2.000 o te compro 1.800 y me haces un descuento, bueno, pues similar, ¿no? Bueno, y esto es un poco las alternativas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues en este caso, en el caso que nos ocupa, el proveedor, bueno, pues el proveedor acepta y entonces, bueno, inicialmente tiene que hacer un depósito, que es lo normal cuando haces un pedido grande, y con lo cual, en vez de comprar 3.000 cajas, pues compra 1.800. En base a la información, bueno, pues luego tiene que ver pues qué va a pasar con las velas, si al final vende los pedidos que se van realizando, si realmente va a conseguir todas esas, si va a poder reinvertir el dinero de las primeras ventas en comprar más. Bueno, y eso es un poco la decisión que tiene que evaluar y bueno, y en base a eso pues tomar la mejor decisión para el negocio. Perfecto, Leo. Para que nos quede claro, ¿vale? Porque al principio se ha dicho, Leo, que es el modelo DECIDE. En realidad lo que él ha estado haciendo es precisamente seguir este modelo. La D de definir el problema, la E de establecer los criterios o variables para poder tomar la decisión, la C de considerar las alternativas, ¿vale? La I de que identificar la mejor alternativa, la D de desarrollar o implementar el plan de acción y la E, que es lo último que estaba comentando, cuando luego evalúes si la decisión tomada ha sido la mejor decisión o no. Si tú te acostumbras a hacer esto de esta manera, vas a tener una estructura para que tu cabeza vaya pensando cómo tomar decisiones. Pero fíjate que hay una cosa que es importante, ¿vale? Que al final, si tu empresa eres tú y tú mismo, pues a lo mejor resulta más fácil en tiempo. Pero cuando tú tienes una empresa con un cierto tamaño, si tú tienes que estar todo el tiempo tomando decisiones y a veces hay decisiones, como decíamos el otro día, que no tomas tú, sino que se toman en otros niveles, el tiempo de invertir con un criterio claro para decir la dirección en la cual va a ir estas decisiones, pues se pierde muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta a esa pregunta viene de la mano de Simon Sinek, que supongo que te sonará, es un autor que trabaja muchísimo el tema del liderazgo y el tema de la motivación y que básicamente lo que te dice es al final lo que debería estar claro en tu empresa, incluso para ti si eres un microemprendedor o emprendedora, es el propósito. Es decir, cuando tú tienes claro el propósito y ese propósito está compartido además con la gente que forma parte de tu proyecto, de tu empresa, en realidad es como muy fácil el criterio para tomar sí o no una decisión, porque al final o encaja en el propósito, en cuyo caso la analizamos y seguimos adelante, o no encaja en el propósito, en cuyo caso ni se considera la decisión como tal, se consideran otras alternativas. Es cuando nosotros tenemos, si las acciones, por decirlo de alguna manera, las decisiones son la brújula,
¿vale? Que al final, cuando tú tomas decisiones, como la brújula, ¿no? En función de dónde tomes la decisión, te vas a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Pues en la brújula hay una cosa aparte que es el norte, ¿vale? Pues el norte de la brújula equivaldría al propósito de la empresa. De manera que es importante tener claro, identificado ese para qué está aquí tu empresa, para qué estás tú haciendo el proyecto que estás haciendo, y desde ahí comunicarlo a toda la gente que trabaje contigo, que colabore contigo, forma parte de tu empresa, para que también a la hora de tomar decisiones que les competan a sus niveles, hagan este filtro de saber si está dentro de ese propósito o no está dentro de ese propósito. De esa manera, de verdad que te vas a ahorrar un montón de tiempo. Y eso es importante. Te acuerdas que el tiempo vale dinero, así que todo lo que sea ahorrar en tiempo siempre va a ser útil para ti y especialmente en este caso en la toma de decisiones, ¿no? Sí, porque además, bueno, pues hay un estudio que dice que del año 21 que dice que casi más del 60%, casi el 70% de los líderes utilizan hasta 40 horas a la semana en tomar decisiones. 40 horas es la jornada laboral legal. O sea que si utilizas 40 horas a la semana en tomar decisiones, pues todavía tienes mucha más tarea que hacer. Pero yo, apuntando lo que decías del tema del sistema para tomar decisiones, yo creo que tener un sistema, da igual el tamaño que tenga la empresa, es importante, porque muchas veces lo que nos encontramos nosotros que sobre todo trabajamos con empresas medianas, lo que nos encontramos es que muchas veces no tienen un sistema o determinadas cosas no las miden, con lo cual hacen un poco las cosas a ver cómo, pues un poco en base a la experiencia o en base a las cosas que han hecho los años anteriores. Y yo creo que es importante lo que tú dices. Primero, que tener un sistema te ayuda y sobre todo no solamente te ayuda a tomar decisiones, sino que además te ayuda a tomar las decisiones, como tú decías, más rápido, porque el tiempo, muchas veces los empresarios no valoran su tiempo, su propio tiempo, como deberían. Entonces, sí es cierto que las empresas más grandes todas estas cosas las tienen, no a veces de la forma correcta, pero las tienen más sistematizadas. Pero las empresas pequeñas, yo creo que es un ejercicio que nos deberíamos de proponer, porque son cosas que en el momento que sistematizas una cosa, ya la cosa sale automática, y tareas que normalmente, pequeñas tareas que normalmente suelen ser un parásito en cuanto al tiempo, pues todo eso las puedes hacer que sean mucho más fluidas y dedicarte a lo que verdaderamente importa, que normalmente en los negocios es a vender. Si te quedas en los trámites, en administración, en decisiones y tal, pues no dedicas todo el tiempo que deberías dedicar precisamente a lo que da dinero para el negocio. Tienes toda la razón. De todas maneras, volviendo al tema del propósito, es decir, un ejercicio que sí recomendamos que hagamos siempre, y da igual el tamaño, insisto, y no vamos a entrar aquí, es que tengas muy bien definidas esas famosas 3 cosas, ¿no? De esa misión, visión y valores de tu empresa. Porque cuando tiene todo tú y toda tu empresa, tus colaboradores, gente, tiene claro cuál es la misión, cuál es la visión, a dónde llegar y cuáles son los valores que guían ese trabajo, cuando eso está claro, el filtro para tomar decisiones es mucho más rápido. Entonces, otro día hablaremos si quieres de esto, pero bueno, simplemente apuntar que es bueno que lo tengas claro tú y toda la gente que esté involucrada contigo, para que así ese filtro funcione igual para todos y ya no perdamos o invirtamos ese tiempo que decía Leopoldo en cosas que ya se dan por clarificadas desde el minuto cero. Es decir, que eso es importante, ¿vale? Pero al final, cuando hablamos de toma de decisiones, en realidad, claro, nos gustaría saber cuándo es una decisión, la decisión es buena, cuándo no es una buena decisión, ¿no? O qué debería tener una decisión para ser buena, sería la pregunta, ¿vale? Entonces, es verdad que es muy difícil sistematizar todo en un solo parámetro, pero sí que es cierto que vamos a compartiros pues algunas características que buscamos en las decisiones para
suponer que son las correctas, ¿vale? Y para entender un poco mejor lo que hablábamos el otro día, darle un poco más de forma, ¿no? Es decir, ¿para qué tomamos decisiones? Bueno, pues normalmente tomamos decisiones, esta es la primera característica, para buscar la certidumbre. Es decir, una decisión siempre surge ante la pregunta de qué hacer, si esto o aquello, qué es lo mejor para o qué tendremos que hacer si. Entonces, siempre la decisión, lo que hacemos es buscar una certidumbre, es decir, incluso aunque la decisión sea inevitable, porque es que no nos queda más remedio que tomarla, no deja de ser un proceso en el que estamos buscando, o sea, diferentes alternativas y lo que queremos es tener la certidumbre de que esa que vamos a elegir es la que realmente va a llevar al sitio que queremos. Con lo cual, todo esto me dirás, pero Begoña, esto es como muy obvio. Ya, sabemos que es muy obvio, pero tenemos una vez claro cómo funciona, en algún momento nuestra mente va a funcionar de una manera mucho más enfocada y simplemente nos lanzamos a la piscina en plan como niño pequeño, ¿no? En plan plancha, que sea lo que Dios quiera. Pues esto es un poquito diferente, ¿vale? Además, hay otra característica, ¿verdad, Leo? Sí, porque todas las decisiones requieren una deliberación. Entonces, claro, todo el mundo dice, hombre, que sí, cada vez que tenemos tomar una decisión es porque tenemos varias alternativas. Bueno, la respuesta de tomar la mejor decisión, porque nadie tiene el 100% de la certeza de que esa decisión va a ser la mejor, pues al final lo que tienes que hacer es no tomar decisiones, como tú decías, de forma aleatoria o de forma basada en criterios que no estén medidos. Lo que tienes que hacer, bueno, pues es evaluar las distintas posibilidades que tienes, considerar qué riesgos y qué beneficios tiene cada una de las opciones, y así la decisión será un proceso más que tendrás integrado dentro de todas las cosas que tienes que hacer en el día a día de tu empresa. Y será mucho más, porque al final es lo que hablábamos antes, es crear un sistema para efectivamente, bueno, pues y además, porque si todo esto lo documentas y todo esto creas al crear este sistema, pues probablemente cuando tengas que tomar una decisión parecida, pues ya tengas recogido una serie de informaciones que te van a ayudar a tomar las siguientes. Y como siempre hablamos, el tiempo es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues la siguiente característica, ¿cuál sería? Pues evidentemente todas las decisiones, si estamos hablando de que la decisión es un proceso, pues lógicamente tiene que tener un faro, ¿no? Un fin. Entonces, cualquier decisión se toma con objetivo en mente, es decir, para conseguir algo, para llegar a algún sitio. Ese es el objetivo, eso es el faro que no debemos perder de vista. En este proceso en el que efectivamente analizamos, deliberamos, ponemos pros, contras, lo que tenemos que tener siempre presente y no perder de vista es ese objetivo, ¿no? Es decir, es lo que estamos queriendo llegar, a dónde queremos llegar, siempre para buscar la opción más óptima. Y evidentemente, eso también es cierto, que todo este proceso, y a pesar de que la gente solemos decir, venga, toma las decisiones con la cabeza fría para ser lo más objetivo posible. Sí, ¿vale? Tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero al final la decisión siempre tiene un componente subjetivo, porque al final somos las personas, al final es una persona la que delibera, ¿no? Con lo cual es cierto que también tengamos claro que un componente, perdón, que me estoy quedando sin voz, hay un componente importante que es que sepamos, seamos conscientes que esa parte de subjetividad viene también por esa parte nuestra que nos define pues con nuestras creencias, nuestros valores, una serie de cosas. Entonces, eso estará presente a la hora de tomar decisiones. Entonces, a veces también, dependiendo de la situación, bueno, pues seamos conscientes de cuáles son esas creencias que nos acompañan y que sabemos que van a influir en la toma de decisiones, ¿vale? Para que, aunque no podemos ser objetivos al 100%, porque no hay decisiones objetivas al 100%, pero sí minimizar, entre comillas, el efecto subjetivo cuando sea un posible riesgo. Porque así nos llevaría a la última de las características, ¿verdad? Que sería... Que ya es tomar acción. Al final, la toma de decisiones es el preámbulo. Bueno, pues cuando ya sabes el objetivo al que apuntas, pues al final tomar acciones no es nada más que activar un proceso para cumplir con los objetivos que has trazado, ¿no?
Bueno, ¿por qué hablamos de la toma de decisiones? Pues al final el sistema lo que te va a ayudar es para que si al final, aunque tomes la decisión, lo que tenías que hacer no se hace por las circunstancias que sea, porque hay un fallo en algún punto, pues lo que tienes que hacer es corregir y tomar otra y volver a empezar el procedimiento para tomar otra decisión, que si la primera que has tomado ha fallado, bueno, pues hombre, lo normal es que por lo menos la siguiente que tomes sea algo más acertada, ¿no? Pero por eso es importante sistematizar, lo decimos muchas veces, porque al final tener la información de las cosas que haces y cómo las haces te va a facilitar saber, sobre todo ser dinámico, porque la toma de decisiones es importante. Ser dinámico en el sentido de que si tomar una decisión, si la decisión no es buena, pues intenta cambiar de la forma más rápida posible. No agotes, no lleves al final el tema de la decisión, porque si es una mala decisión, el daño puede ser relevante, ¿no? Que es lo que normalmente se trata de. Y además, en las empresas en las que nosotros nos movemos, que son empresas medianas, en este sentido, bueno, pues es bueno que tenga, porque son mucho más dinámicas que las grandes empresas, y es la ventaja que tienen, es una ventaja competitiva de la cual hablaremos, ya hemos hablado y hablaremos en otro momento. Pero bueno, por no liarnos y por resumir un poco más lo que yo creo que ya es el punto que nos va a dar ya para gastar el tiempo que normalmente le dedicamos a nuestras charlas, pues bueno, pues podemos resumirlo en 7 puntos, ¿no? Lo que sería todo el proceso. Claro, la idea es lo que hemos estado hablando, tanto la semana pasada como esta, bueno, pues haceros un resumen final que nos deje a todos claro el proceso. Porque al final, de verdad, no importa el tamaño, o sea, seas una empresa pequeña, seas una empresa mediana, seas una empresa grande, al final el futuro de tu empresa depende de las decisiones que tomes. Y las decisiones que tomes, las que funcionen para aprender y para llevar a seguir adelante, y las que no funcionen para aprender de ellas. O sea, y por lo tanto, en cualquier caso, te van a ayudar a conseguir ese futuro que deseas. Pero hay que tomarlas. Entonces, al final, como bien decíamos antes, la toma de decisiones es un proceso y como tal proceso pues tiene pasos. Vamos a volver a repetir de una manera ordenada y así esperamos que nos quede a todos claro ya cómo tomar esas decisiones, ¿vale? Entonces, la primera cosa lógica es, ¿vale?, identificar la decisión. Es decir, identificar qué problema, qué situación, qué desafío estamos afrontando y qué es lo que queremos solucionar. Yo decía el otro día que me he encontrado con gente, que esto es cierto, que de repente le preguntas, ¿cuál es tu objetivo? Y te dice, pues mi objetivo es no sé qué. Y entonces le dices, vale, ¿y el problema? Entonces te definen el problema y tú te das cuenta de que el problema y el objetivo no casan. Es decir, que no están hechos el uno para el otro. Con lo cual estamos trabajando o están trabajando sobre una hipótesis equivocada que va a dar lugar a que las decisiones también posiblemente puedan ser erróneas. De manera que la primera cosa será siempre identificar con claridad cuál es el reto, la situación que tenemos que abordar y de qué estamos hablando exactamente para que todo lo demás tenga sentido. Sí, además, abundando en lo que dices, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, intenta minimizar o sea, intenta el objetivo, el proceso que vayas a empezar con esa decisión, intenta partirlo en pequeños trozos o hacerlo en etapas, de tal manera que las decisiones sean mucho más sencillas de tomar, porque además conforme tomes una decisión, aunque sea pequeña, vas a tener un resultado más rápido, porque es un proceso más pequeño, y eso te va a dar la información necesaria para saber si estás haciendo, estás yendo por el buen camino, ¿no? Pero bueno, y vamos al segundo punto que es tan importante, o sea, para la toma de decisión, ¿qué es lo que necesitas, ¿no? Justo.
Es decir, al final es, vale, una vez que ya tengo claro qué decisión quiero tomar y qué problema o situación voy a abordar, pues ahora tendré que ver cómo reúno la información pertinente para tomar esta decisión. O sea, pues empezaré a evaluar pues el histórico, lo que hasta ahora me ha hecho, que me ha servido, aunque es verdad que eso no significa que sirva ahora, ya lo sabemos, pero bueno, es una información que puedes tener ahí. ¿Qué ha fallado hasta, qué exactamente qué es lo que ha fallado hasta ahora en esas tomas de decisiones? Puedo buscar información de fuentes externas, según el caso. Puedo buscar estudios, puedo buscar investigaciones, puedo reunirme con otros colegas que tengan o puedo reunirme con consultores externos expertos en la materia que voy a tomar la decisión. Es decir, todo ese proceso es ya en sí mismo una toma de decisión de qué voy a usar para tomar la decisión. O sea, es una decisión dentro de otra decisión, porque estoy diciendo qué voy a usar para tomar esa decisión, pero es bueno que tenga todo eso de alguna manera preparado o decidido antes de seguir en el siguiente paso para poder trabajar con conocimiento de causa, ¿no? Y no trabajar simplemente con, bueno, pues más o menos intuición, que está bien y es una parte muy importante de una decisión, pero no debe ser la única parte importante de una decisión. No, pero además aquí hay un apunte. Si bien es importante tener toda la información posible para tomar una decisión, tampoco esperes a tener el 100% de información porque al final no tomarás ninguna decisión. Ayer leía, que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, hablaban del 40-70, que es un método de toma de decisiones que te dice que ya profundizaremos en otro momento, que te dice que nunca tomes una decisión si no tienes por lo menos el 40% de la información, pero toma la decisión antes de que llegues al 70%, porque a partir de ahí ya probablemente no habrás tomado, el problema ya se te habrá venido encima y no habrás tomado ninguna decisión. Bueno, y el tercer punto, en base a la información que ya tienes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una vez que ya tienes eso, empiezas a identificar alternativas. Lógicamente, casi nunca va a haber solamente una opción. O sea, la mayor parte de las veces, ante una posible toma de decisiones, vas a tener varias alternativas. La cuestión es que empieces a identificar cuáles son, ¿vale? ¿Para qué? Para decidir también, o sea, con ese objetivo que hablábamos antes y con la información que tienes, cuáles de las alternativas son las que puedes realmente identificar para ponerlas y empezar a analizar. De momento no lo estamos analizando, estamos decidiendo cuáles son esas alternativas y es el primer filtro de si encajan o no encajan con lo que supuestamente queremos lograr. Pero de momento todavía no estamos en analizarlas, estamos en buscarlas, que es el primer paso. Claro, identificarlas. Y luego el siguiente paso, que es el número 4, una vez que ya hayas identificado las alternativas, pues tendrás que analizar, ¿no? Ponderar los datos y, bueno, ver los datos a favor, los datos en contra y una vez que, bueno, pues vas a ver también, bueno, que en otras compañías o en otras áreas de la empresa, bueno, no solamente analizar todos los éxitos y los fracasos de tu compañía, bueno, pues una vez que las analizas y en base a eso ya llegarías al siguiente punto, que es el punto 5, que sería elegir entre las alternativas. Exacto. Es decir, una vez que has hecho todo lo anterior y que has identificado los pros, los contras, las ventajas, los riesgos, es decir, todo este tipo de cosas, pues llegará un punto en el que vas a elegir una. Es decir, en ese momento, que es el momento de la verdad, como decimos siempre, tendrás que tomar la decisión de cuál es la opción de todas esas que realmente cumple los criterios que tú has definido y que entran dentro del contexto de tu empresa. A partir de ahí, claro, ya está hecho lo más difícil. Bueno, no te creas, está tomada la decisión, porque hará falta el paso 6, que a veces no te creas tú que siempre hacemos, que es, vale, ya sé lo que voy a hacer esto de esta manera y de esta, pero falta el hacer. Es decir, ahora hay que pasar a la acción y hay que empezar a actuar y desarrollar un plan de acción, pues, y ejecutarlo para que esa decisión se empiece a poner en marcha, se traduzca en acciones concretas, ¿no? Que si no, es decir, y si la cosa es muy larga, pues convertirlo en un proyecto para que ya cada persona del proyecto sepa qué parte tiene que hacer en esa decisión a la hora de ejecutarlo. Pero crea esa ruta de acción, porque si no, todo el tiempo que has invertido para poder pensar en lo que ibas a hacer, pues va a ser tiempo perdido si no lo pasamos a una ejecución brillante, ¿no? Al final. Y luego ya pasaríamos por último al séptimo paso, del que ya hemos hablado antes, que una vez que ya has tomado una decisión, la decisión no se queda ahí. O sea, no se queda ahí solo y ya, tienes que revisar. A partir de tienes que ir fijando unos plazos
y viendo a ver y revisar la decisión para ver si realmente ha solucionado el problema que pretendía solucionar o ha dado respuesta a la pregunta que quería responder, o estás alcanzando las metas que te habías planteado. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues las enseñanzas se sacan no solamente de las cosas que haces bien, sino también si cometes errores. Al final te tiene que servir para bueno, pues para saber que las cosas que haces bien, las cosas que haces mal y sacar de todo esto las enseñanzas. Metodologías, bueno, pues que se emplean para todo esto, bueno, pues lo hemos hablado en alguna ocasión, los árboles de decisión, matrices de decisión, que también es otra herramienta para evaluar estas opciones. Y al final todo esto, o más sencillo, a lo mejor hacer un simple listado de pros y de contras para saber las opciones que tienes. Pero cualquier cosa de esta que son cosas sencillas y para lo que te van a servir es para documentar todo lo que has hecho, si lo has hecho bien, lo has hecho mal, y saber, y que todo el mundo, como además no trabajas solo, porque normalmente no estás en la empresa solo, que todo el mundo que está involucrado en ese proceso sepa en qué punto estás y qué es lo que está pasando, si estás siguiendo en el camino o no, pues todas este tipo de herramientas te van a servir. Daría para hablar para mucho más, pero ya nos estamos saliendo de tiempo y simplemente, bueno, pues comentar que son herramientas que se usan, que son sencillas de usar y que es importante usarlas. Completamente. Al final es un poco, en realidad, todas esas herramientas que son muchas, métodos, además, varios métodos y demás, lo único que hacen es ponerle estructura a lo que os hemos contado. Pero fíjate que es bueno que adoptes cualquiera de ellos o 2 o 3 de ellos. ¿Por qué? Porque cuando los documentas, también realmente cuando al final le vas a explicar esa decisión a otras personas en tu empresa, el hecho de que haya un proceso documentado y que además pueda haber herramientas visualmente sencillas que le permitan a la gente entender la lógica que hay detrás de la decisión, también te va a resultar más sencillo vender la idea a las personas a las que tienes que vender esa idea de esa decisión, ¿no? Porque a veces las decisiones tienen consecuencias para las personas. Si eres capaz de explicar de una forma simple cómo has llegado hasta ahí y eso lo has hecho a través de estas herramientas, las que hayas elegido, también es una segunda derivada de decir, vale, ahora te voy a explicar para que tú entiendas la lógica detrás de todo esto, y eso también a veces amortigua un poco el golpe del cambio que implique esa posible decisión. Así que fuere como fuere, te ayuda a ti a pensar y luego te ayuda a poder explicar a otros cómo has llegado al punto en que has llegado y por qué has tomado esa decisión. Así es que ponte a ello, que yo creo que va a ser una buena idea. Todo lo que sea dar estructura, como decía Leo hace un momento, todo lo que sea crear sistemas y estructuras que te permitan acelerar las cosas, aunque luego siempre hay excepciones y siempre hay momentos para salirte de la norma, por supuesto, pero todo lo que puedas sistematizar y optimizar, no dudes nunca en hacerlo porque es un tiempo muy bien invertido. O sea, además te va a ahorrar, como tú decías, te va a ahorrar mucho tiempo y probablemente muchos disgustos. Absolutamente cierto. Pues nada, hemos llegado como eso al final, que siempre se nos vuela el tiempo cuando estamos hablando de estas cosas. Seguiremos la próxima semana con más temas de interés, como solemos hacer, y nos vemos aquí dentro de una semana, otra vez. Muy bien. Muchas gracias, Leo, y gracias a todos. Pues pues despídenos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por estar ahí, por seguir escuchándonos. Gracias. Gracias. Hasta luego.